Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Esta que acabamos de leer es una sentencia terrible. El Señor habla aquí del tipo más sutil y oculto de hipocresía. Una persona puede parecer intachable en cuanto a su cristianismo. Puede ser un miembro muy activo y ejemplar en la iglesia, capaz de hablar de arrepentimiento y fe, de gracia, de santificación y cuantos otros dones. Más aún, puede estar viviendo en conformidad con su confesión y con las prácticas cristianas, de modo que la gente que mira solo las apariencias lo considera alguien plenamente honesto. Pero a pesar de todo esto, en su ser interior, oculto y silencioso, puede faltarle algo muy importante, que es la santidad y la vida espiritual. Por ejemplo, no conoce el espíritu del temor del Señor, algo tan característico y esperable de los verdaderos cristianos. Un espíritu que hace que uno desconfíe de la supuesta santidad propia, por el temor de engañarse a uno mismo. El espíritu que está en disconformidad con la naturaleza perversa, la cual lamentablemente aún subsiste en el cristiano. Este temor es el efecto de la ley y es parte de la experiencia de todo verdadero cristiano. Una consecuencia de la falta de ese temor es que la persona tampoco conoce el alivio y el descanso que Cristo ofrece a todas las almas cansadas y agobiadas. No llega a gustar el doble alivio que siente un hijo de Dios al confesar un error cometido y al recibir perdón. Nunca siente ese gozo puro que confiere el Evangelio de Jesucristo, que para su asombro resplandece aún en los ojos de los niños verdaderamente creyentes y que caracteriza sus vidas. El falso creyente lee en las Sagradas Escrituras acerca de las señales de la fe, los frutos del Espíritu, características de la nueva vida. Sin embargo, aunque sabe que le faltan esas señales, sigue creyendo lo mejor respecto de sí mismo. No deja que las señales indicadas en la Escritura lo alarmen, le llamen la atención. Confía más en sí mismo que en la Biblia y permanece inconmovible. Sin duda, esto es una mala interpretación de la gracia de Dios. Cuando alguien ve que no tiene en su vida los frutos y señales de la verdadera fe, que se describen en las Sagradas Escrituras y que son producidos por el Espíritu, y no obstante, permanece quieto, calmado, sin alarmarse, imaginando que la gracia de Dios es tan rica y abundante que también cubrirá esa falta. Tal persona convierte la gracia en libertinaje, la libertad cristiana en libertinaje. Esto sucede de forma muy sutil y oculta, pero a la vez es algo tan perverso como si uno pasase su vida cometiendo los más reprobables pecados de la carne, encubriéndolos bajo el manto de una falsa gracia. No queremos decir con esto que la gracia no sería lo suficientemente amplia como para perdonarlo todo. Claro que lo es. Pero lo que sucede es que el corazón no es sincero ante Dios, sino que se burla, desprecia la gracia. El estado de tal persona es una muerte espiritual oculta. De esa maldad, de convertir la gracia en permiso para la lascivia, Cristo acusa al ángel de la iglesia de Sardis en forma tan chocante. Como nos dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Notemos esto, tomemos atención. Tienes nombre de que vives. Tu confesión y tu vida son tales que todos te consideran y reciben como un verdadero cristiano. No permaneces pegado al mundo infiel del que se sabe que no tiene vida espiritual. No, tú estás en el rebaño de los fieles cristianos. Sin embargo, estás espiritualmente muerto. Jesús se refiere a esta muerte oculta en Mateo 25. Con este ejemplo, Cristo describe el estado de las almas. Allí habla de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las 10 vírgenes eran muy parecidas exteriormente. Todas eran vírgenes, o sea, separadas del mundo, de su corrupción y de todo vicio. Todas tenían lámparas
y salieron a recibir al esposo. Nadie sospechaba que entre ellas había alguna diferencia mayor, pero en la preparación de esas vírgenes había una gigantesca diferencia, y era una diferencia tan importante que 5 se quedaron fuera de la boda para siempre. No se habían aprovisionado de algo tan básico como el aceite. Sus lámparas no se pudieron encender nunca más. Sus llamas se apagaron. Estaban muertas. Si esas vírgenes insensatas hubiesen pensado en la posibilidad de lo que iba a pasar, sin duda habrían separado y se habrían preparado mejor sus lámparas. Aún el cristiano honesto está en peligro de convertir la gracia en permiso para la lascivia, si pierde el espíritu del temor del Señor, de modo que no examina más su vida interior y el poder de su fe. Si se queda encantado con el mero conocimiento teórico y se conforma con los ritos y ceremonias, si piensa que basta con acudir a la gracia de Dios por medio de Jesús y que no importa la total falta de vida espiritual en su corazón, de hecho, ya está en peligro cuando comienza a sentirse satisfecho consigo mismo, a perder el horror ante el pecado, a abandonar la lucha interior, y cuando creer en Jesús comienza a parecerle algo fácil. Un cristiano puede caer fácilmente en esa actitud cuando comprende el peligro opuesto. El peligro de fundamentar nuestra esperanza y consuelo en la vida interior, en la presunta bondad de nuestro propio corazón. El refinado error de la autojustificación, que nos impide confiar en los méritos perfectos de Cristo, sin haber logrado primero la superación y el mejoramiento de la conducta propia. Cuando el cristiano es consciente de este error, puede caer fácilmente en el extremo opuesto, el error de despreciar ligeramente en su falsa seguridad carnal la amonestación que nos da el apóstol: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, como lo dice 2 Corintios 13, versículo 5. Esta frialdad es una secreta muerte espiritual que conduce, por lo tanto, a la muerte eterna. Hace que uno no se sienta impulsado a refugiarse en Cristo, sino al contrario, a alejarse de Él. Uno apenas lo adora con la boca y lo honra con una supuesta fe, glamorosa, pero muerta, desprovista del hambre del perdón y de la sed por la piedad. Es una clase de fe que no se regocija en el Salvador Jesucristo. El camino que conduce a la vida es realmente estrecho y el misterio de la piedad es grande. Amén. Y que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gozo imperecedero del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Saluda en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Dios les bendiga.